Un placer, gracias. Primero agradeciéndole que tan pronto haya aceptado nuestra invitación a esta interacción, programa con el consumidor. De verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por esta oportunidad de poder conversar con usted. Nos conocimos ya hace unas semanas, mi esposa que estuvo de consulta y de verdad que me pareció muy interesante, muy didáctica la forma en que usted hablaba y explicaba los temas y me pareció muy interesante también la oportunidad de poder invitarla a estas conversaciones que tenemos todos los días a través de las redes y también los domingos a través del Telesistema Canal 11, en donde tenemos el programa con el consumidor de 10 a 11 de la mañana. Así que para mí es un gran placer, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Sí. esa es la idea, tratar de transmitir nuestros conocimientos humildemente, pero hacerlo de una forma sutil y lo más digerible posible. Doctora, tú sabes que nosotros tenemos el tema de hoy, el que queremos tratar es la migraña, una enfermedad que se convierte literalmente en un dolor de cabeza para la persona que lo padece y puede causar modificaciones en el estilo de vida y, de la persona que la tiene. Entonces nos gustaría, doctora, en esta primera parte, poder reconocer qué es la migraña, por qué se existe, por qué aparece y las características de esta. Así que adelante, por favor. Claro que sí, es un tema bastante interesante, ya que Sí. nuestra población a nivel mundial se ve afectada por esta, a decir, condición. Es importante decir que es una de las principales causas de consulta al neurólogo. Nosotros los neurólogos estamos, vamos a decir, atendiendo cada día esta patología o esta entidad. Es importante decir que dentro de la neurología hay una rama específicamente que se dedica a eso, a atender dolores de cabeza. Y ya una vez hablando de lo que es migraña, pues sí, la migraña, como decía, es importante tratarla a tiempo. Recordar que no es lo mismo decir un dolor de cabeza, porque hay miles de dolores de cabeza, por decirlo de alguna forma, pero sí identificar si nuestro dolor de cabeza se trata de una migraña. ¿Cuándo nosotros sabemos que es una migraña? Bueno, regularmente la población está instruida porque se ha hablado bastante de dolores de cabeza tipo migraña. Recordemos que la migraña regularmente es un dolor unilateral, o sea, de un solo lado, que suele ser pulsátil, que suele acompañarse de náuseas, de molestia al sol, a la luz o fotofobia, ¿verdad? Como se le dice, molestia, olores, que se acompaña de ese pródromo o de ese cuadro clínico que a veces aparece antes del dolor per se o durante el dolor, y muchas veces hemos oído hablar de dolores de cabeza tipo migraña, lo que decimos aura. ¿Qué es aura? Bueno, pues son los síntomas que aparecen previo al dolor. Estos síntomas pueden ser desde trastornos visuales, o sea, podemos perder no la visión por completo, pero sí tener como ráfagas, lo que la gente normalmente le dice destellos de luz, Sí, imitas, ¿verdad que sí? Lo que decimos sí. así vulgarmente. Pudiéramos tener algún trastorno en alguno de los campos visuales, empezar, oh, pero Dios mío, mi ojo, este lado del ojo no está viendo, o sencillamente empezar a pasar como si fueran un video, películas. Y eso es el anuncio precisamente de un dolor de cabeza que va a aparecer unos 10 a 5 minutos después de que esto apareció. En otros pacientes pudiéramos tener un aura, por ejemplo, sensitiva, y simular un trastorno como un evento cerebrovascular tipo isquémico. ¿Cómo así? ¿Qué usted quiere decir, doctora? Bueno, pudiéramos tener esa aura sensitiva o esa aura motora, que un lado del cuerpo, ya sea inclusive en otras ocasiones el habla, pudiéramos tener trastorno del habla. Trastorno motor quiere decir que la fuerza de un lado se me vaya por un segundo, o sencillamente un corrientazo o un calambre y estar simulando como si fuera un evento cerebrovascular. Una de las cosas que a nosotros los médicos que trabajamos esta área nos llama mucho la atención, evidentemente si es un paciente no conocido, pues tenemos que descartar que no se trate de un evento cerebrovascular. ¿Cómo lo descartamos? Con los estudios paraclínicos como resonancia magnética, entre otros. Sí. Pero contestándote lo que es la migraña, pues la migraña es un problema de la sociedad. De hecho, a nivel mundial, es una de las causas mayor de ausentismo laboral. Ujú, así es.
Doctora, y siempre se ha hablado de detonantes. He escuchado hablar de alimentos, he escuchado hablar, por ejemplo, en Estados Unidos lo he visto mucho, que hay juegos donde tú vas a los parques o en discotecas, en sitios donde hay muchas luces, de estas luces que parpadean, que dicen que pudiera causar ser detonante de dolores, además del tema de la epilepsia, que también es otro tema que podemos tocar, pero se habla de que pudiera ser algunas luces, algunos olores. ¿Qué realmente es lo que detona o puede detonar la migraña? Si existen detonantes externos que pudieran iniciar un proceso de migraña. Todas las anteriores, como dicen Sí. cuando tenemos, eso va a depender mucho del paciente, o sea, eso es individual, no todos los pacientes pueden decir, si yo como chocolate voy a tener migraña. No es tan a grosso modo, pero evidentemente como en medicina se sacan estadísticas, se sacan para poder decir esto va relacionado con esto. Entonces, evidentemente, cogemos lo que a la mayoría de la población le puede provocar dolor tipo migraña. Sí, es cierto que hay personas que olores fuertes, perfumes, por ejemplo, hay personas que no toleran un perfume o sencillamente se montan en un ascensor, en un carro, y hay personas también que no tienen conciencia que hay diferentes tipos de fragancias o olores que pueden ser exclusivamente para cierto ambiente, para una discoteca o para la noche, y no es el mismo perfume que me voy a poner para el trabajo, ¿verdad que no? Porque Así puede es. ser molestoso. Hay otras personas que el sol, el calor, pueden detonar un dolor de cabeza terrible, o sea, estar en las horas pico de sol, o sencillamente, otra, yo soy migrañosa, si me pongo un cintillo, una cachucha o algo así, me la pongo, pero rápidamente tiene que estar floja o tengo que estar poniéndomela y quitándomela, como decir los lentes, me lo pongo, me lo quito, pero real y efectivamente eso va a depender del paciente. Otros casos son el alcohol. El alcohol regularmente es mucho más común de lo que pensamos que puede provocar dolor de cabeza, porque recordemos que el alcohol te deshidrata, ¿verdad que sí? Entonces puede provocar dolor de cabeza. Otras bebidas como el vino, que tienen sustancias, taninos y osos, pues pueden provocar también migraña. Definitivamente va a depender del paciente y es Hablan, importante. doctora, disculpe la interrumpa, hablan hasta de salsa de tomate. Escuché a alguna gente decirme en algún momento, o la salsa china. Yo he escuchado de tantas que le detonan y como usted dice, cada uno es diferente, ¿no? O cada persona es diferente, cada caso. Regularmente, creo que recomendamos nosotros los neurólogos, recomendamos que cada paciente, claro, con un buen interrogatorio, la migraña es clínica. Cuando decimos clínica es que no hay estudio en el mundo que te pueda decir usted es migrañoso, no es por estudio, es por clínica, es por lo que el doctor te pregunte, es por lo que tú digas que tú padeces. ¿Qué le recomendamos generalmente? Anotar qué cosas, a grosso modo, tú vas con migraña, yo te diagnostico, te voy a quitar los lácteos, las sodas, las cosas que están con colorantes, conservantes, salud, porque no sabemos, a grosso modo, si tú desconoces que te lo desencadena, entonces yo regularmente le digo a mis pacientes, vaya anotando y tomando en cuenta cada episodio de dolor de cabeza para que usted diga real y efectivamente o pueda detectar, sí, mira, yo me comí una pizza y encima de esa pizza Sí, estaba muy ese otro. condimentada y entonces pudimos decir, pero vuelvo a decir, cada paciente es individual. Ok, doctora, ¿cómo puede debutar una persona con esta enfermedad o condición, ¿verdad? De la migraña? ¿En qué momento inicia? ¿Hay una edad? ¿Es más probable que le dé a un sexo que a otro? ¿Hay algún tipo de relación con esto? Me gustaría entender esa parte. Claro que sí. Regularmente los dolores, yo digo que están hechos para las mujeres. A nosotras nos dan más dolores de cabeza, una relación 3 Sí. a 1 en relación a los hombres. No quiere decir que los hombres no son migrañosos, los hombres pueden tener migraña, perdón. Esta es una condición que se hereda regularmente cuando tú debutas con dolor de cabeza. Puede ser a una edad, vamos a decir, que es variable, pero regularmente aparece entre los 10 años, inclusive hay niños y hay personas que pueden empezar con dolores de cabeza a los 6 años, tipo migraña, ya sabemos qué es eso. Pero hay una edad promedio, que regularmente entre 10 a 25 años ya sabemos que tú pudieras ser migrañoso. No quiere decir que si tengo 45 años no puedo debutar como migraña, pero evidentemente
Si nunca has padecido de dolor de cabeza y a los 60 años, a los 40, a los 35, viene con esto, pues claro que vamos a pensar en otras cosas y a descartar otra patología o otra condición antes de definir tu condición. Y el tema de la frecuencia, doctora, del dolor de cabeza, pudiera también ser determinante. O sea, eso es parte de lo que usted hablaba más que estudio, los síntomas que pudiera presentar para determinar qué es migraña o no. Me refiero a la frecuencia, qué tantas veces me da ese dolor de cabeza. Sí, de hecho, tenemos una clasificación porque los dolores de cabeza tipo migraña lo llamamos para poder entender y para poder ayudar a los pacientes, los que se dedican a esto, los cefaliatras, que es el nombre, pues evidentemente dicen, ¿tenemos una migraña episódica o tenemos una migraña crónica? Cuando hablamos de migraña episódica, nosotros estamos hablando de un dolor de cabeza que puede durar desde 1 hasta 9 días, ¿verdad que sí? Continuo, Entonces eso es una... doctora, No, 1 o 9 días sin... no, Ah, hablando de frecuencia. ok, ok. Pudiéramos tener crisis de migraña que los pacientes pueden durar más, pero regularmente nadie aguanta 9 días de dolor de cabeza continuo, ojo, sin buscar ayuda, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero hablamos de dolor de cabeza tipo crónico cuando tenemos exactamente en frecuencia al mes desde un dolor de cabeza que dure alrededor de 15 días o más al mes durante 3 meses. Estamos hablando de frecuencia. Y hay personas que real y efectivamente tienen migraña crónica diaria. O sea, eso que tú acabas de decir, que te sorprendió, sí, puedo tener dolor de cabeza crónica diaria durante un año, que no va a tener niveles. No quiere decir que siempre voy a estar. Nosotros medimos los dolores en niveles, ¿verdad? Para nadie es un secreto. El 0 no me duele, el 10 es mucho. Entonces tú puedes tener un día 9, un día puedes tener 3, pero hay personas que viven con dolor de cabeza. Wow. Entonces, doctora, ¿cómo distinguir? Porque me pongo a pensar así, este dolor de migraña, de cabeza, que pudiera, como usted bien dice, se pudiera esconder otro tipo de situación de salud que no necesariamente sea la migraña. ¿Es distintivo este dolor? La gente que sufre de migraña o que padece de migraña sabe que esto es migraña y otro dolor de cabeza lo pudieran distinguir de ese. Excelente pregunta. Excelente pregunta, porque inclusive para nosotros los neurólogos, para los médicos, hablando en el sector salud completo, es importante determinar, identificar, ¿se trata de migraña o se trata de un dolor con signo de alarma? De hecho, dentro del capítulo de migraña, dentro del capítulo de dolor de cabeza, hay un capítulo nada más grande que dice dolor de cabeza, signos de alarma a tener en cuenta. Pero contestándote, y para tanto como para pacientes como para doctores. Por ejemplo, en el caso de que sea para paciente, acabamos de decir, si tengo un dolor de cabeza, que yo sufro de dolor de cabeza, yo tengo 3 meses ya con dolor de cabeza crónica, o sencillamente soy de las personas que tienen migraña episódica. El paciente sabe cuando el dolor de cabeza regularmente es de forma habitual. Pero cuando ese dolor de cabeza cambia en intensidad, la migraña ya dijimos que es un dolor pulsátil, unilateral, que hay molestia al sol, que mejora con el reposo, estoy malita, me voy a mi cama, me voy a descansar, que se me mejora con cualquiera de los analgésicos acostumbrados, del orgotamínico que tomamos, Sumigran, por decir algún nombre, pero que resulta que yo tengo un dolor de cabeza que en vez de ser de un solo lado, que es unilateral, es un dolor de cabeza intenso, es un dolor de cabeza en estallido, que en vez de estar en 5 o 6 en la escala de dolor, va a más. Espérate, que este dolor de cabeza se acompaña de disartria o habla estropajosa. Y esto no es común en mí. O sencillamente se acompañó de fiebre. O sencillamente se acompañó de que no puedo bajar mi cuello a hacer esto porque tengo dolor. O que tengo trastornos visuales. Entonces, eso es un dolor de cabeza con signo de alarma, tanto para el paciente como para el doctor que te tocó, porque regularmente no es el neurólogo que te ve, porque cuando tú vas a las 2 de la mañana o a las 4 de la tarde por un dolor de cabeza, tú vas a la emergencia, Así. porque ya tú estás 3 días de un dolor de cabeza. Entonces, el personal de salud debe reconocer
cuáles son los signos de alarma y cuáles no. Si, por ejemplo, viene un dolor de cabeza y se acompañó de un vómito intenso en proyectil y de fiebre, esto no es migraña, esto es algo nuevo. Entonces, esas son las cosas. Sí. Y nosotros nos ayudamos con nuestro examen físico, exploración, un buen historial, y luego definimos si tiene la necesidad de hacer un estudio como resonancia magnética, una tomografía por emergencia, o si necesita otras cosas. Otra pregunta que hiciste, perdón Sí. que te interrumpa, es, ¿el dolor de cabeza puede ser diferente el del dolor de cabeza de un tumor a un dolor de cabeza tipo migraña? No siempre. A veces no es indistinto, porque mientras el tumor puede estar ahí y no está haciendo compresión, no ha crecido tanto, sencillamente a veces mandamos a hacer estudios porque pudiéramos pensar que es migraña, es un dolor de cabeza nuevo y encontramos algo, que no quiera decir, encontramos un tumor que no te está dando ese dolor tan intenso porque todavía no ha crecido tanto.